Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Es a cargo del maestro Luis Tadeo. Les hablo un poco acerca de su trayectoria. El profesor Tadeo Sánchez es físico-matemático por el Instituto Politécnico Nacional y maestro en ciencias físico-matemático por la misma institución. Su trabajo de investigación se ha centrado en cosmología cuántica. Cuenta con una sólida trayectoria docente en el Instituto Politécnico Nacional, impartiendo cursos de matemáticas y física en diversas unidades académicas. Actualmente es profesor de matemáticas desde secundaria hasta nivel superior. Además, ha participado en la formación de estudiantes de nivel medio superior mediante cursos de preparación en matemáticas. Complementando su formación académica, ha asistido a escuelas de verano y seminarios en instituciones como el CIMESTAP y la UNAM. El profesor tiene gustos en la geometría diferencial y le gusta mucho la parte de docencia. La plática del profesor es geometría del espacio-tiempo, las matemáticas de la relatividad general. Entonces, damos un aplauso al profesor, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para dar una plática el día de hoy en la festividad que tenemos por el 14 de marzo del Día Internacional de las Matemáticas. Y pues vamos a trabajar un poco la exposición del día de hoy. Vamos a hablar sobre geometría del espacio-tiempo, vamos a ver qué implicaciones tiene en la actualidad con algunas cuestiones experimentales que se han ido encontrando del 2015 para acá, importantes. Y pues la plática en realidad es un poco a nivel divulgativo, porque es más como una introducción. Quisiera que esto les llamara la atención, que si les llama la atención pregunten al final de la plática, y si tienen alguna duda, alguna cuestión, pues me la hagan saber. Entonces, con gusto estamos aquí para responderles las preguntas. Entonces, sin más, vamos a comenzar. La plática vamos a dividirla en 13 puntos. Introducción, vamos a ver qué es el espacio-tiempo, un poco de geometría diferencial, vamos a definir un poquito los tensores de manera muy básica, vamos a ver qué son las geodésicas, un poco del tensor de Riemann. De ahí derivamos el tensor de Ricci, vamos a ver las ecuaciones de Einstein, tomando en cuenta el tensor de Einstein, un tensor de energía-momento, y una vez teniendo las ecuaciones de campo de Einstein, pues vamos a ver dos de las teorías más importantes que se han derivado de esto. Entonces, pues en la parte de introducción tenemos a Albert Einstein. En 1915 desarrolló la teoría general de la relatividad. Él para ese tiempo ya había desarrollado en 1905 una teoría que era la teoría especial de la relatividad. Lo había trabajado él en los últimos 10 años después de que publicó el artículo en 1905, una teoría que trabajara la relatividad general. Cuando él trabajó la relatividad especial, trató de dar una teoría en donde pudiera tomar a la velocidad de la luz como una constante y tratar de entender qué es lo que pasaba en la geometría del espacio-tiempo plano con las velocidades, cómo tratar de sumar velocidades, dar las fuerzas, interacciones entre ellas. Y una vez que trabajó el artículo en 1905 se quedó con la idea de qué pasa si el espacio no es plano, qué pasa si el espacio le doy una deformación, qué pasa si esas interacciones no solo son para una sola partícula, sino empiezo a pensar en objetos más grandes, y pues fue lo que desarrolló en 1915. Hasta ese momento la gravedad newtoniana pues tenía ciertos problemas, a pesar de que estábamos hablando del siglo pasado, de 1905, tenía ciertos problemas, y uno de los problemas importantes que al menos se tenía en el estudio de la astrofísica era que la órbita de Mercurio, tomando las leyes de Newton, tenía una precesión. Una precesión, así en palabras muy muy vagas, es como cuando ustedes están girando un aro de hula hula alrededor de su cintura. Ustedes saben que la trayectoria o la órbita de un planeta pues es fija, al menos para los demás planetas de Venus en adelante, pero Mercurio no. Mercurio, cada vez que completa una vuelta se gira un pequeño ángulo, entonces se empieza a mover, termina de dar otro ciclo y se empieza a mover. Entonces su vuelta no es solo un círculo, su trayectoria empieza a dar una vuelta. Es muy pequeño la desviación que se llega a tener y que se llega a visualizar, pero Newton no explicaba qué era lo que pasaba ahí.
Las ecuaciones de Newton trabajaban la interacción de fuerzas para dos masas por medio de la distancia entre ellos, pero no hay para nada en esa ecuación una expresión que dependa del tiempo. Entonces Einstein dijo, bueno, ¿qué pasa si las fuerzas dependen del tiempo y entonces el tiempo es la interacción que tarda en llegar la interacción de una fuerza a otra partícula en el espacio? Y dijo, vamos a tratar de desarrollar esa teoría. A este problema lo llamamos el perihelio de Mercurio y pues con la teoría general de la relatividad se le pudo dar una explicación. El espacio-tiempo en la relatividad especial viene dada por cuestiones de geometría. Geometría es medir distancias, y medir distancias, pues ustedes ya lo saben acerca de un teorema de Pitágoras desde sus cursos de secundaria. Entonces tengo los cuadrados de los catetos, me da el cuadrado de la hipotenusa, cosas básicas. Pero esa fórmula solo funciona en el plano. En el plano del pizarrón donde la están desarrollando, en el plano del cuaderno donde la trabajan, ahí solo funciona. Ahora, eso en dos dimensiones, para sus cuadernos y la teoría del profesor. Si quiero trabajar en tres dimensiones, entonces puedo calcular la distancia entre el punto que está al final del auditorio y el punto donde está esta maceta, y entonces tengo que trazar una línea que va de este punto para allá, y entonces defino un sistema de coordenadas en tres dimensiones y pasa eso. Pero en relatividad especial, Einstein dijo, bueno, ¿qué pasa si yo le agrego una cuarta coordenada? En ese caso, la coordenada del tiempo. ¿Qué pasa si al momento de trabajar la coordenada temporal, en ese caso, se agrega un término cuadrático relativo al tiempo y a la velocidad de la luz? Pues eso definió en un diagrama un cono definido en color amarillo en la figura como la velocidad de la luz. ¿Y eso qué significa? Todos los eventos que nosotros llegamos a ver y observar entre nosotros van a estar definidos y van a estar cruzados nada más dentro del cono de luz. Nada viaja más rápido que la luz, nada, al menos en física. Y se teorizan otras partículas que pueden hacerlo, pero romperían cierta causalidad en los eventos. Pero todo tiene que estar dentro de la velocidad de la luz. ¿Eso qué significa? Cualquier pelota de béisbol que sea lanzada, yo puedo ver la trayectoria de la pelota, pero yo la veo porque la luz rebota y me llega a mí casi de manera instantánea. A lo largo de toda la trayectoria puedo tener un fotograma por cada instante de tiempo en que la pelota viaja. Entonces, ¿qué es lo que pasa fuera del cono de luz? Fuera del cono de luz no puede existir nada, porque el objeto debería de viajar más rápido que la luz. ¿Y cómo interaccionamos entonces entre dos objetos o dos eventos que están en ese espacio-tiempo? Pues los conos de luz deben de cruzarse. Y solo cuando se cruzan es cuando puede haber interacción. Ustedes han visto fotogramas en donde, o imágenes, me imagino, en donde de repente toman una foto de un bebé y la foto del bebé la mandan al espacio. Y es una foto fija del bebé, pero mientras viaja ustedes van creciendo. Imagínense que ustedes son ese bebé y ahorita están en esta edad y la foto ha viajado en el espacio. Y de repente va a llegar a otra civilización la foto del bebé y va a decir, ah, mire ese bebé, y manda una foto de regreso o una información de regreso. Entonces todo el mundo va a pensar que ese bebé en ese instante es un bebé, pero no es cierto, tienen la edad que tienen ahorita. Cuando esa imagen regrese, lo que va a ocurrir es que la información va a tardar en llegar. Y nada puede viajar más rápido que la luz. Cuando la información llegue aquí, posiblemente nosotros ya ni siquiera estemos vivos, y lo que ellos pensaban que era un bebé van a decir, ¿y ahora qué pasó? La información se perdió. Eso es un cono de luz. Eso es tratar de ver cómo se relaciona la información entre dos eventos. Y justo si yo tengo esas dimensiones con la parte cuadrática en el tiempo, la parte cuadrática en las tres dimensiones del espacio, defino el espacio-tiempo de Minkowski, y en Minkowski todo es plano. No pasa nada, todo es bonito y puedo trabajar la física ahí. Esa es relatividad especial. Y justo la relación es, yo tengo un plano y en ese plano todo funciona, todo trabaja y es bonito, se tienen las leyes de la relatividad especial y está padre. Pero después Einstein dijo, ¿qué es lo que va a ocurrir si el espacio que yo empiezo a trabajar se empieza a deformar? Deformaciones como cuáles. La más fácil, la más fácil, ¿cuál es? Una esfera. O la más fácil, una trayectoria que medio tengo curveada como una hoja en el cuaderno. Entonces, si yo puedo ver la figura que tengo aquí, tengo una circunferencia en rojo, pero esa circunferencia en rojo va a cambiar, incluso dentro de la circunferencia va a surgir el espacio-tiempo y se va a deformar. Entonces, los fundamentos geométricos que utilizó Einstein en este caso fue geometría diferencial. Geometría diferencial es tratar de ver y analizar el objeto desde el objeto. Y para hacer eso necesitamos algo llamado variedades diferenciables. Una variedad diferencial es aquel objeto que no importa de qué tamaño sea,
Si tú haces zoom sobre el objeto, localmente se le llama, o más bien en el zoom o en la parte chiquita que tú estás viendo, ahí es plano. ¿Plano como cuál? Pues puedo tener el sillón y en la parte más chiquita, aquí, es plano, ¿están de acuerdo? Entonces, tengo que analizar el objeto desde el objeto. No puedo extenderme a una dimensión fuera. Ustedes pueden analizar el plano sobre el cual estoy trabajando, se está proyectando la presentación, porque están en la dimensión externa al plano. El plano tiene 2 dimensiones, ustedes están en la tercera. Nosotros como seres humanos que vivimos en un universo hasta el momento de 4 dimensiones, porque tomamos al tiempo como coordenada, como otra dimensión, si yo quisiera salirme de esa dimensión, no puedo. Necesitaría una 5ª dimensión. Si ahí hay 2 y ustedes y yo vivimos en la tercera dimensión, deberíamos de salir a la 5ª y no podemos. Entonces empezamos a hacer análisis con una variedad diferenciable sobre esas curvas y trayectorias. ¿Qué es lo que quiero ver? Empiezo a analizar planos chiquititos sobre la variedad y me empiezo a mover poquito a poquito sobre la variedad, me empiezo a mover poquito a poquito sobre el sillón y entonces veo la forma que tiene y se empieza a trabajarse. Puedo tener curvatura positiva, que son las esferas. Si ustedes ponen un vector hacia arriba, es como lo ven en las figuras de las proyecciones, el polo norte, apuntaría arriba. Si colocan un vector normal en el ecuador, pues el ángulo entre la esfera, el primer vector y el segundo será 90 grados, curvatura positiva. Pero si lo hicieran en una silla de montar, los vectores como que se cruzan, ¿están de acuerdo? Curvatura negativa. Entonces, eso es como la herramienta y el fundamento detrás de todo el trabajo que hizo Einstein. Fue fundamental en la geometría diferencial. Él no lo sabía. Einstein empezó a trabajar las ecuaciones y de repente llegó un matemático y le dijo: oye, ¿qué crees? Tus matemáticas están asociadas a la geometría diferencial. ¿Por qué no ves y te fijas si eso tiene relación con lo que estás haciendo? Ah, ok, pues sí, vamos a ver si sí es cierto. Einstein se dio cuenta de que lo podía trabajar, le dio fundamento matemático a la teoría y por eso todo el mundo lo empezó a respetar. Claro, como la geometría diferencial y la física no estaban unidas, pocas personas en el mundo sabían qué es lo que implicaban esta relación. ¿Y qué terminó de definir? Un vector. A X con la letra griega mu arriba, lo definimos como un vector y va a describir ciertos eventos en el espacio-tiempo. El vector toma la coordenada 0, 1, 2 y 3. 0 para la parte espacial, temporal, 1 para la parte en X, dimensión espacial, 2 la parte en Y, 3 la parte en Z. Un solo vector contiene las 3 coordenadas, pero siempre lo vamos a escribir así. ¿Por qué? Para ahorrarme el lápiz y ahorrarme plumón del pizarrón. Si yo escribiera todas las coordenadas, las ecuaciones se extenderían. Y en ese caso el vector entonces lo ponemos como un vector columna. C por T para que haya consistencia en las dimensiones que estoy trabajando. Esto pues viene de física. Velocidad por tiempo tiene dimensiones de distancia. Entonces 3 coordenadas espaciales, 1 coordenada temporal. Y el espacio-tiempo plano, pues justo va definido por esto. Un eje X, un eje dado para el tiempo. Y entonces un objeto puede ir avanzando en el tiempo y quedarse fijo. ¿Y eso cómo se vería? Como una línea que va avanzando en el tiempo mientras el objeto se queda, el tiempo avanza. O un objeto que puede moverse a la derecha, pero también el tiempo quedaría fijo. Eso no se puede, al menos por causalidad. Pero el diagrama más o menos es lo que nos va diciendo. Ahora, de los vectores que vimos, hay un salto muy grande, un salto a los tensores. Un tensor, bueno, antes, un vector ustedes lo pueden trabajar y lo han visto en análisis vectorial como un vector columna o un vector horizontal. Y las traspuestas entre ellos y lo trabajan y entonces empiezan a hacer álgebra lineal con las matrices, los espacios duales y todo lo que ustedes ya saben en esas dimensiones. Pues un tensor generaliza lo que ustedes conocen de matrices a más dimensiones. Una definición muy básica para un tensor es: van a tener un cubo, ustedes con ese cubo, ¿qué es lo que van a tratar de ver? Van a tratar de torcer el cubo. Entonces, en la parte superior del cubo, yo voy a tratar de mover la cara del cubo dándole vuelta, y a las caras laterales lo mismo. Pero solo me voy a enfocar en 3 caras. ¿Por qué? Si giro la cara, esta que está señalada en sombra, a la derecha, la torsión de la cara izquierda tiene relación con esa. Entonces hay ciertas simetrías entre las matrices y pues no hay problema. Con que yo analice 3 caras puedo dar la información de las otras. Y entonces vienen ciertas componentes. Aquí viene una phi de XX que está colocada aquí.
Aquí viene una phi de Y que está colocada aquí y una phi de ZZ colocada aquí. La diagonal es importante, pero hay cruces, tau XY, tau YX, y son justo en esta cara colocamos un sistema de coordenadas y pues van a empezar a torcerse ahí. Aquí lo importante es que este tensor tiene dos subíndices y estos dos subíndices pues van a depender de la cara que están analizando, 1, 2 y 3, dependiendo de si es X, Y o Z. Entonces no solo puedo obtener información de lo que yo esperaría que fuera la parte del vector, que es la posición X, Y, Z, en donde lo coloco, una matriz y la información que me da, no. Trato de generalizarlo y voy a tratar de dar qué información me da ahora un objeto en 3 dimensiones y empiezo a analizar ese objeto con los tensores. Es una definición muy burda, no les voy a dar la definición de álgebra lineal porque es algo muy complejo, al menos para el nivel en el que vamos a estarlo trabajando, pero con la idea que tenemos ahí y con lo que me sigan, espero que se les generen unas ideas importantes. Tensor métrico. El tensor métrico es la regla con la que voy a medir yo en el espacio. Es mi regla, no tengo otra. Y además de ser mi regla, también es cronómetro, porque el tensor justo tiene un -1 porque viene de la componente temporal y 1, 1 y 1 para las 3 componentes espaciales. Con esa yo puedo hacer mediciones del espacio independientemente de dónde esté, pero justo esa regla me va a decir en qué espacio estoy. Si yo tuviera una regla curva, estoy en un espacio curvo. Si tengo una regla que es recta, voy a estar en un espacio que es recto. Pero no solo eso, esa regla me permite transformar y trabajar de espacios planos a espacios curvos y lo puedo hacer. El tensor se llama tensor métrico, GEM1 es importantísimo para la teoría y pues en la figura podemos ver un espacio de 2 dimensiones, tengo una trayectoria entre 2 puntos, una trayectoria cualquiera, pero si yo por medio del tensor hago una transformación entre las coordenadas y lo trato de mandar a una esfera, posiblemente la trayectoria no vaya a preservar lo que yo conocía como derecha e izquierda. En la esfera puede tener otra trayectoria muy diferente, entonces eso es importante, porque justo me va a decir sobre qué espacio voy a estar trabajando. Y justo el tensor métrico aparece en algo llamado intervalo, que es la generalización del teorema de Pitágoras, pero para espacios curvos, tomando en cuenta la parte temporal. Entonces, yo tengo una diagonal, GEM1, y en el otro caso voy a tener dos diferenciales. Los diferenciales van a tomar en cuenta el espacio en el que vas a estar trabajando, son diferenciales de posición y la métrica colocada ahí. Entonces, los índices que se parecen mucho, mu con mu, se van a sumar. Vas a tomar 0 con 0 como coordenadas, los vas a dejar especificados, entonces vas a tener G00 con el dx arriba. Siguiente término, como los índices se repiten, se va a sumar. Y entonces vas a tomar el 00 pero con el mu, y luego vas a sumar el dx0 con el d11 y así. Es notación de Einstein, yo no me la inventé, él se la inventó. Él justo mandó una carta y dijo, ¿qué crees? Acabo de inventarme una notación. Y dijo, se lo platicó a un matemático. Dijo, me estoy ahorrando un montón de cálculos porque me he inventado una notación. Con índices repetidos significa suma, como cuando ustedes ven series. No se preocupen, yo sé que verlo la primera vez impacta. Igual a mí me pasó. Ahora, el intervalo puede ser temporal, significa que está dentro del cono. Tengo un objeto y yo puedo hacer la medición de cómo se mueve el objeto dentro del cono y entonces medí el tiempo de movimiento. Puede ser espacial, que es decir, que se va a trasladar mucho más rápido en el espacio y el intervalo de tiempo va a ser muy corto. Eso queda fuera del cono y también puede ocurrir. O puede ser nulo, ¿y eso qué significa? Que lo mismo que te muevas en el tiempo es lo mismo que te mueves en la dimensión del espacial, y eso solo lo cumple la velocidad de la luz. La velocidad de la luz en este caso es constante, no va a cambiar y es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo aproximadamente. La tomamos como constante. Si ustedes se mueven en un tren, la velocidad de la luz es la misma. Si se mueven en un tren bala que viaja a 300 kilómetros por hora, también es la misma. Si me quedo quieto, la velocidad es la misma. La velocidad de la luz no va a cambiar. Incluso si te empiezas a acercar a órdenes muy altos de la velocidad de la luz, aún montado en una partícula que se está acercando a la velocidad de la velocidad sigue siendo la misma. Es una de las partes importantes sobre las cuales está fundamentada la teoría de la relatividad general. Vamos a ver. Curvatura y geodésicas. Si ya les dije que el tensor métrico nada más me ayuda a medir, pues ya yo midiendo puedo colocar un punto y medir qué tanto difiere de otro y qué tanto difiere de otro tercer evento, y lo puedo hacer. Y ya con esos 3 eventos yo puedo agarrar y decir qué figura geométrica se traza. Entonces, tomando en cuenta eso, voy a introducir las geodésicas. Las geodésicas son líneas rectas para el espacio en el que estás. En el espacio-tiempo curvo,
como órbitas planetarias o trayectorias de la luz. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Las líneas rectas, la línea que está colocada por la parte de arriba en el globo terráqueo, es la línea recta que existiría en un plano del mapa. Lo que ustedes ven como los planisferios, el planisferio justo tengo el mapa y trazo una línea recta entre las dos ciudades, que en este caso creo que es Madrid y en el otro caso creo que es Nueva York. Pero cuando eso lo ven sobre la esfera del globo terráqueo, no es la misma trayectoria. La trayectoria cambia y se curva un poquito más. Razón por la cual los que han viajado en el avión y han tenido la oportunidad de ver el radar de cuando el avión va haciendo el viaje, como que se va por arriba y hace una trayectoria en línea curva y no se va como directo a la ciudad. Es porque está trabajando sobre la geodésica. Y sí, los que trabajamos física no creemos en la tierra plana, porque las geodésicas justo nos están diciendo que si te puedes mover más rápido por un lugar, por ahí tienes que mover. La naturaleza es muy floja. La luz le gusta no gastar energía. Si la luz quiere agarrar y irse de un lugar a otro, va a utilizar el camino más corto. No quiere gastar energía yendo al Oxxo y luego regresando a su casa y luego se va. No, tiene que ir directo. Entonces la geodésica es el camino más corto, la luz gasta lo mínimo de energía, lo hace sobre una geodésica y sobre una esfera es el camino más corto. También, ¿qué pasa? Pues justo las geodésicas, dependiendo de cómo se curva el plano, pues son las líneas rectas por las cuales puedes ir de un punto a otro. Si yo tengo el punto iluminado como el que tengo en la figura y yo quisiera llegar hasta acá, por culpa de la geometría no voy a llegar ahí, me voy a tener que desviar, entonces tengo que hacer un ajuste. ¿Cómo se describe ese movimiento? Con una ecuación de movimiento equivalente a las ecuaciones de movimiento de Newton que ustedes ya saben, fuerza igual a masa por aceleración. Esa tiene dos derivadas para la posición, ¿están de acuerdo? Ya lo han visto. Si derivan una vez la posición, les da la velocidad tangencial sobre la trayectoria. Si derivan otra vez la velocidad, ahora les da la aceleración. Y en este caso ocurre lo mismo. Tengo una ecuación diferencial con segundo orden para la posición. La posición de la partícula se va a derivar. Y una letra gamma con esos índices que está ahí mide la curvatura local. Lambda es un parámetro escalar de movimiento. Si yo quiero analizar un movimiento desde el objeto en el que estoy o desde el laboratorio en el que estoy, voy a dejar parado a un observador y voy a dejar que la partícula viaje en este laboratorio llamado auditorio del SCOM. Estas distancias son ese parámetro local lambda. Yo mido la distancia que hay ese objeto, viaja para acá, se cambió la distancia. Esa distancia es local, solo funciona para este laboratorio llamado el auditorio del SCOM. La otra posición del objeto va a cambiar dependiendo en el lugar en donde está el laboratorio. Si el laboratorio está en una esfera más grande, pues entonces la posición va a cambiar midiendo desde el centro de la esfera a la posición de la partícula y luego en donde termina el viaje. Son dos distancias diferentes, son dos espacios diferentes en donde se miden las distancias. Y la importancia de ese simbolito gamma, pues viene porque se le llama símbolo de Christoffel o conexión geométrica. ¿Y qué es lo que trata de hacer? Si yo fuera una hormiguita que vivo sobre un balón de fútbol americano y quiero ver qué es lo que le pasa si yo me muevo sobre el balón de americano, voy a tratar de llevar mi laboratorio montado sobre la hormiguita y voy a tratar de llevarlo. A eso le llamo plano tangente. En el plano tangente toda la física funciona, es como este laboratorio. Aquí aviento pelotas, dejo que las leyes, los circuitos funcionen, ondas electromagnéticas van a viajar. Aquí es mi laboratorio de física y aquí todo funciona localmente aquí. Pero si yo muevo el laboratorio y lo quiero hacer en París, Francia, puede que las leyes no sean las mismas. ¿Por qué? Porque me moví sobre la trayectoria, a lo mejor posiblemente la gravedad sea más intensa en alguna parte de la Tierra que en otra y mis leyes de la física van a cambiar en décimas, en centésimas, los valores que voy a trabajar. Entonces, la conexión geométrica lo que hace es tratar de relacionar esos dos planos tangentes. ¿Qué tanto cambió la curvatura conforme moví el laboratorio poquito a poquito a poquito? Para cualquier punto sobre la variedad en la que voy a estar. Entonces, el plano tangente justo se construye con la velocidad para la cual se movía la partícula, y eso ya lo saben ustedes. Si yo tengo la trayectoria por la cual se mueve la partícula y calculo la derivada de esa trayectoria, genero un vector que es tangente a la trayectoria. Eso significaría que sobre el balón de americano tengo una flecha, y si esa flecha la hago girar alrededor, genera un plano. Ese es el plano tangente. Igual pasa para una pelota de fútbol americano, una pelota de fútbol, lo que sea, pero en cada punto el plano tangente es diferente. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva está inclinado de maneras diferentes.
El observador que está desde afuera de la esfera se está dando cuenta de que la inclinación allá es muy diferente de la inclinación que está aquí. Los vectores normales son diferentes, apuntan en direcciones diferentes, la física debe ser diferente. Por eso requiero del símbolo de Christoffel para poder hacer mediciones. Y las mediciones van a venir dadas por el tensor de Riemann. El tensor de Riemann es, yo voy a tomar un vector, yo voy a ir con mi asta bandera sobre la mano y voy a ir del polo norte y voy a viajar hacia el ecuador. Y cuando yo llegue al ecuador, mi asta bandera va a apuntar en una dirección completamente diferente a la que apuntaba sobre el polo norte, ¿están de acuerdo? Si eso ocurre, entonces me voy a mover con mi vector y me voy a mover y me voy a trasladar sobre el ecuador, voy a detenerme en algún punto y voy a tratar de regresarme al punto de donde inicié. Si eso ocurre, va a pasar lo que se ve en la imagen. Tengo mi vector, está apuntando sobre la misma trayectoria, no voy a modificar el vector, me voy a regresar sobre la trayectoria, y ahora aquí, que era el punto donde inicié, si se dan cuenta, viajé al polo norte, me regresé, bueno, bajé al ecuador y me regresé. ¿Los dos vectores coinciden? No. No coinciden por la trayectoria que usé y no coinciden por la geometría del espacio en el que estoy. ¿Qué es lo que debe de ocurrir en ese caso? Yo debo de ser lo suficientemente bueno para hacer las mediciones y decir, ¿qué crees? Hay un ángulo de diferencia entre esos vectores. Ok, pero el universo, ¿qué tan grande es? No lo sé. No sé si tiene una frontera, no sé si el universo es redondo y entonces si yo aviento una partícula, de repente la voy a ver de regreso que viene por allá. No sé si el universo es cerrado. Puede ser abierto y aviento la partícula y jamás va a regresar, como Wilson en la película de Náufrago. Entonces, justo necesito el tensor de curvatura de Riemann para que eso ocurra y entonces diga, ¿qué crees? El vector cambió. ¿Cómo no va a cambiar el vector? Pues si el espacio es plano. Yo llevo el vector, es normal, me puedo mover sobre el espacio y agarro cualquier trayectoria y llegué al punto inicial, el vector no cambió, mi espacio es plano. Así lo medimos. Entonces, el tensor de curvatura de Riemann justo mide eso, y hay derivadas parciales que dependen de la posición y del símbolo de Christoffel. Son derivadas de diferentes órdenes en ese caso. Ahora, el tensor de Riemann, como tiene índices, cada uno de sus índices empieza en 0, 1, 2, 3. Todos son diferentes. Pero si los escribo de manera explícita en la matriz, puedo darme cuenta de que cumple ciertas simetrías. Las simetrías son importantes. Las simetrías es como cuando yo me veo en el espejo y entonces muevo mi brazo derecho, pero al del espejo se le mueve el brazo izquierdo. Eso es una simetría. Ahora, ¿por qué el espejo solo tiene la simetría para la parte vertical y no para la parte horizontal? ¿Por qué no puedo ver mi cabeza yo abajo y mis pies arriba? Ese es otro tipo de simetría que se está rompiendo. Entonces, en el espejo hay simetría. Y puede haber simetría al tener experimentos en donde avanza el experimento, entonces yo dejo una pelota que rueda, y una simetría temporal sería regreso el experimento y la pelota va a regresar al punto inicial. Eso es una simetría temporal. Hay fenómenos en física que no cumplen simetrías temporales, hay fenómenos en física que no cumplen las simetrías del espejo y la mayoría tienen que ver con niveles atómicos, pero eso será de otra plática. En este caso la simetría, tengo esos tensores, cumplen ese tipo de relaciones, hay un cambio de signo si mueves uno de los intercambios los índices. En este caso pueden ver que se intercambió mu con nu. Si yo cambio un índice, cambio un signo, y en esta otra si yo coloco el índice y baja, queda otra relación. ¿Qué pasa entonces del tensor definido? Del tensor de Riemann defino otro nuevo tensor, el tensor de Ricci, que cumple otra nueva simetría, y ahí introduzco la métrica. Entonces, si hay curvatura y agrego cuánto me estoy moviendo en el espacio y cuánto puedo estar haciendo las mediciones, entonces ya puedo decir que localmente algo está pasando. Y ahí está Einstein preguntándose qué es lo que pasa con un tensor de Ricci 0. Con el tensor de Ricci 0, pues estoy en un espacio plano. Entonces, tomando en cuenta que ya puedo medir distancias en mi laboratorio, que puedo medir vectores a lo largo de la curva sobre la que me estoy moviendo, entonces puedo definir el espacio sobre el cual estoy trabajando con esos vectores, con geometría diferencial, y entonces o el espacio es plano o el espacio es curvo. Y todo queda contenido en un nuevo vector, lo renombro. En este caso es el tensor de Einstein, G mu nu. G, no sé si tiene que ver con gravitacional, pero quedó muy bonita la G mayúscula. La geometría del espacio-tiempo se va a describir justo por ese tensor de Einstein, solo la geometría.
Pero si en la geometría yo trato de colocar un objeto o una masa, esa geometría debe de modificarse. ¿Por qué? Porque los objetos, si yo los aviento hacia el Sol, la trayectoria sobre la cual se está moviendo va a tener una curvatura muchísimo mayor a que si yo aviento un objeto y trata de dar la vuelta a la Luna. ¿De qué va a depender? De la cantidad de masa. Y la cantidad de masa pues va a depender de un fluido. En este caso ustedes pueden agregar un tensor. Este tensor representa la masa, la energía, la presión. Y un fluido perfecto es un fluido donde todas están las partículas volando, no interaccionan entre ellas. ¿Cómo qué? Como las galaxias, como las estrellas. Hay suficiente espacio entre todas ellas para que todas puedan viajar, para que todas puedan moverse. A ese le llamo fluido perfecto y ya contengo masa. Ya tiene la masa en ese espacio para curvar el espacio-tiempo. Si junto las dos partes, la parte de la masa y la parte de la geometría, justo tengo las ecuaciones de campo de Einstein. Entonces, en este caso, el espacio-tiempo le dice a la materia cómo debe moverse dependiendo de la masa que están sobre el mismo espacio, y la materia le va a decir al espacio-tiempo cómo curvarse. Es una relación que siempre existe entre las dos. Y la ecuación pues queda contenida y escrita de manera completa como está ahí. Una primera solución que se dio fue de un clérigo alemán que estuvo en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, en las trincheras, se puso a pensar en la teoría de Einstein y entonces dijo, ya encontré una solución. Dio la solución y se la mandó a Einstein y le dijo, es correcto. Simplificó todo lo más que pudo, tuvo el espacio plano y solo agregó un objeto con una masa muy pequeña y obtuvo esa solución para las ecuaciones de Einstein. Y justo esa ecuación describe el espacio-tiempo alrededor del Sol sin los demás planetas, cómo se mueve una partícula si tú la avientas, cómo se deflecta, cómo cambia la trayectoria, o un agujero negro. Las órbitas justo son, tengo un objeto, deforma el espacio-tiempo y si ustedes avientan el objeto y empieza a dar vueltas, si no hay fricción el objeto va a continuar el movimiento. Y puede haber tres trayectorias diferentes. Una línea recta, no se ve influenciada por la masa, o apenas hay interacción con la masa y hay una pequeña desviación, o hay una completa interacción con la masa aún mayor y hay una desviación más fuerte. ¿Eso de qué me sirve? Los agujeros negros curvan el espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque la luz tiene energía y la energía tiene que moverse a través del espacio-tiempo. Una de las observaciones que justo verificó lo que pasaba en la teoría general de la relatividad fue en un eclipse. Ellos tenían ya pensado y ya tenían muy fijo en dónde estaba esa lámpara, a la distancia de otra lámpara, a la distancia de otra lámpara, pero se cruzó el eclipse, se cruzó el sol en medio y esa lámpara aparecía justo a la derecha. Y por las posiciones se dieron cuenta de que una parte era la parte real y otra era la parte observada. Había un cambio en el ángulo y justo definieron eso. Entonces, de las partes importantes en la teoría de la relatividad general fue la comprobación por medio de un eclipse y los agujeros negros, que justo en el 2015 fue comprobado por medio de una imagen. Bueno, no, la imagen fue más reciente. En el 2015 fue la detección de ondas gravitacionales. Un agujero negro en un espacio de 2 dimensiones colocas en este espacio en el que estoy, una deformación en donde a mayor masa hay una mayor deflexión, hay una mayor curvatura. Pero si es un agujero en 2 dimensiones, en 3 dimensiones el agujero le doy vuelta y pues ¿en qué se convierte? En una esfera. Un agujero negro es una esfera oscura que no deja escapar la luz. Va demasiado lenta la luz como para que nunca salga del agujerito. Las ondas gravitacionales son justo también comprobación de la teoría general de la relatividad. Las estrellas de neutrones giran una alrededor de la otra y sistemas de estrellas que son binarias y empiezan a girar entre ellas, se empiezan a acercar. Cuando chocan, el espacio-tiempo se curva y esas deflexiones pues lograron medirse con el laboratorio de LIGO en 2015, que fueron predichas por la teoría de Einstein justo un siglo antes. En resumen, y al futuro, pues las matemáticas de la relatividad general justo nos permitieron entender a la gravedad como una deformación de algo, una deformación de la geometría, del espacio-tiempo, no entenderla solo como interacciones de lazos entre fuerzas. Y pues invito a explorar a muchos, que digamos esto es la parte más básica, pues la parte de la cosmología, estudio de la evolución del universo, agujeros negros y todo lo que viene más allá. Las referencias y gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el maestro? ¿Alguien? Creo que no hay micrófono. Bueno, ahí te llevan. Sí, gracias.
Una pregunta, los diagramas, por ejemplo, cuando se curva el espacio, lo ponen como si fuera un plano, depende del plano de la, por ejemplo ahí, ¿no? Ajá. De la perspectiva del observador. Por ejemplo, si yo estoy bueno, con la vista, si me moviera así, el plano se curvaría de esta manera. Sí. Ok. Sí, en este caso, esa proyección solo es para un espacio en 2 dimensiones, pero no vivimos en un espacio de 2 dimensiones. Entonces el espacio se comprime, bueno, se comprime infinitamente. ¿No? Exacto, si ahí se contrae y se va hacia abajo, las líneas que tejerían el espacio alrededor del planeta Tierra o del Sol, como que se empiezan a juntar. Y entonces, a mayor juntura de las redes, mayor atracción gravitacional. Si tú avientas una partícula, va a desviarse demasiado. Como cuando ven las pelotas de béisbol que se desvían, o como, no sé, las pelotas de fútbol que hacen una cierta curva y se tratan de curvar demasiado. Esa curva no vendría por el efecto de la partícula, sino por la misma gravedad y la deformación del espacio-tiempo. Ah, ya. Entonces, un objeto que estuviese atrás de esa deformación, Ajá. podría, dependiendo del tipo de deformación que uno ve, podría decir qué tipo de curvatura es la que está enfrente, o curvaturas. Exacto. De estrellas, ¿no? Exacto. De galaxias. Ah, sí, justo es lo que pasó con el eclipse. Bueno, la luz se terminó de curvar, que justo es el objeto del cual tú estás hablando. En ese caso el objeto se aventó, se deflectó, calcularon la deflexión en el ángulo y comprobó la teoría. Y eso no se puede hacer con Newton, porque Newton no tiene una interacción temporal en las fórmulas, y Einstein sí la tenía, porque justo en la ecuación de las geodésicas hay una derivada con respecto de la posición y también la derivada con respecto al tiempo. Entonces ahí metieron el tiempo y ahí sí ocurre. Ok, y estaba hablando del cono de tiempo, ¿no? De los eventos posteriores, infinitos y pasados. Ajá. ¿Se puede saber de alguna manera algo que esté fuera de ese cono de tiempo, de nuestro propio tiempo? No, porque no existe interacción. No existe información sobre lo que puede ocurrir. Podría ocurrir algún fenómeno que rompiera la causalidad, por ejemplo. Ajá. Soy el mejor pitcher de todo el mundo, Shohei Ohtani, y me va a cachar el mejor catcher de la liga, de la MLB de béisbol. La interacción que tú ves de la pelota viajando de aquí hacia allá es porque se refleja la luz y te va llegando la información a ti, ¿estás de acuerdo? Casi de manera instantánea. Ajá. Si algo viajara más rápido que la luz, estaría fuera del cono, ¿estás de acuerdo? Sí. Imagínate que mi pelota yo la lanzo más rápido que la velocidad de la luz. Entonces la luz no le da tiempo de ver la información de la pelota y no te llega la información, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces todavía no lanzo la pelota cuando tú viste que ya llegó allá. Rompe la causalidad. Entonces el objeto está en dos lugares al mismo tiempo, entonces no puedes saber qué es lo que está pasando afuera. ¿Por qué? Porque no tenemos esa ruptura de la causalidad en física. Para nosotros es evento 1, evento 2, evento 3, avanzo y me regreso, y con las ecuaciones yo lo puedo describir. No ha ocurrido que de repente diga, pues aquí está el profesor Tadeo y el profesor Tadeo también está tomando la clase de su misma conferencia. Eso no ha ocurrido. Y con ¿cómo le llaman? Emparejamiento cuántico, cuando unas partículas se emparejan con otra. Es otro tipo de teoría y es otro tipo de interacción. Aquí solo interaccionas objetos que tienen masa, y en mecánica cuántica ya no depende la masa, depende de la energía que tengan las partículas, pero eso es otra teoría, que es un problema. Eso ya no lo platiqué, pero es un problema que tenemos actualmente, que no empatan las teorías. Ajá, ¿no? Bueno, sí, sería como contradictorio, ¿no? Decir, si no pasa la información, ¿cómo es posible? ¿No? Es teóricamente hablando una partícula. Sí, es algo que una teoría explica, otra teoría no, y otra teoría sí explica y la otra no. O sea, siempre tienen esa ruptura las dos. Ok, bueno, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? Ahí atrás. Bueno, siguiendo aquí con el cono de tiempo, Ajá. ¿cómo se comportarían las partículas cuando pasan el horizonte de eventos en un agujero negro? Ya no regresan. Si tú, ya el horizonte de eventos no lo mencioné, tú has estudiado un poquito más esto. El horizonte de eventos es aquel punto en donde tú metes una canica sobre la trayectoria y ya no va a regresar. Yo puedo tratar de aventar una canica lo suficientemente rápido como para que salga, como para que entre a la curva y se salga, pero hay un punto en donde la canica va a entrar y ya no va a regresar. A ese punto se le llama horizonte de eventos, y en ese límite ya cayó la canica y jamás va a regresar. Porque la trayectoria que llevaba la impulsa a ir hacia dentro de la trayectoria, y no hay nada que la deflecte o que la desvíe para que pueda salir. Ese era uno de los problemas que tiene la luz. Hay objetos que son tan masivos que la velocidad de escape es muchísimo más alta que la de la luz. Entonces, si la luz no escapa, es como tener un cuarto oscuro. Tú tienes una vela en el centro
y si la luz no puede escapar porque tu objeto es de dimensiones tan altas, tú no vas a ver una vela, vas a ver algo oscuro, por eso se llamó agujero oscuro, es un cuarto oscuro, ya no ves nada. Gracias. Vale. ¿Algo más? ¿Otra duda? ¿No? ¿Seguro? Ok, entonces hacemos entrega de la constancia. Se otorga la presente constancia al maestro Tadeo Sánchez López por haber impartido la conferencia Geometría del Espacio-Tiempo, las matemáticas de la relatividad general, llevada a cabo en el auditorio de la SCOM en el marco de la 5ª edición del Día Internacional de las Matemáticas en la SCOM. Nuevamente le agradecemos. Muchas gracias. Gracias a todos.